¿Sabías que debajo de las calles de Londres existe una red de túneles secretos construidos durante la guerra? ¿Y que algunos de ellos aún están activos sin que la mayoría lo sepa? Inglaterra no es solo castillos, reyes y niebla. Es una tierra de misterios enterrados, de decisiones que cambiaron el rumbo del mundo y de secretos que solo ahora están saliendo a la luz. En este video no te voy a contar la historia que aprendiste en la escuela, no. Te voy a llevar por los pasillos ocultos del tiempo, desde los antiguos celtas hasta los códigos secretos del siglo XX. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará ver Inglaterra con otros ojos. Y te aseguro una cosa, al final entenderás por qué esta isla marcó el destino de millones, incluso el tuyo. Antes de comenzar esta apasionante historia de Inglaterra, te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y con eso ayudas a que este contenido llegue a más personas que aman la historia como tú. Escribe en los comentarios: quiero más historias como esta. Tu comentario puede ser el impulso que cambie la experiencia de alguien hoy. 1. Una isla que parecía insignificante. Mucho antes de que existiera el nombre Inglaterra, esta isla era simplemente un territorio cubierto de bosques espesos, envuelto en niebla y rodeado por mares que pocos se atrevían a cruzar. Los antiguos griegos ni siquiera sabían con certeza dónde quedaba, y los romanos, en sus primeras expediciones, la consideraban una tierra salvaje y sin valor estratégico. Pero aquí está el primer gran secreto. Esa aparente insignificancia fue su mayor fortaleza, porque mientras los grandes imperios del mundo se desgastaban en guerras internas y externas, Egipto, Babilonia, Roma, esta isla permanecía al margen, desarrollando su propia identidad, lejos de las miradas de los poderosos. En ella vivían los celtas, un pueblo místico y guerrero que hablaba con los árboles, adoraba a la naturaleza y creía que el alma no moría. Eran tribus que se guiaban por los druidas, sabios sin templos que transmitían conocimiento de memoria, generación tras generación. Pero aquí viene algo más impactante. Inglaterra casi desaparece antes de nacer. Las luchas entre las tribus, la dureza del clima y las incursiones de otros pueblos como los pictos del norte ponían en riesgo su permanencia. Y sin embargo, esa resistencia inicial, esa lucha por mantenerse de pie sin ayuda de nadie, formó las bases del carácter inglés, reservado, tenaz, estratégico. Lo que parecía un rincón irrelevante en los mapas del mundo, estaba preparando lentamente a una nación que cambiaría el curso de la historia humana. Y justo cuando parecía que nadie se interesaría por esa isla, surgió una sombra en el horizonte. El imperio más poderoso del mundo antiguo estaba por poner sus ojos en ella. Y ese será el comienzo del segundo capítulo, la invasión romana. 2. La invasión romana, el despertar del imperio. Después de siglos de aislamiento, aquella isla cubierta de neblina y habitada por tribus celtas fue finalmente descubierta por una potencia que lo cambiaría todo, el Imperio Romano. En el año 43 d.C., bajo el mando del emperador Claudio, las legiones romanas desembarcaron en las costas del sur de Inglaterra. Y lo que parecía una simple campaña militar terminó siendo una transformación profunda y duradera. Los romanos no solo llegaron con espadas, llegaron con carreteras, acueductos, baños públicos, impuestos, leyes escritas y una forma completamente nueva de organizar la vida. Pero hay un detalle que muchos no conocen. Los romanos no conquistaron toda la isla. En el norte, donde hoy es Escocia, las tribus eran tan feroces que ni siquiera los soldados romanos lograron doblegarlas. ¿La solución? Construyeron una muralla. La famosa muralla de Adriano, un muro defensivo de casi 120 kilómetros que aún hoy se puede ver, fue un símbolo de los límites del imperio y del carácter indomable de los pueblos británicos.
Los romanos fundaron ciudades que todavía existen hoy, como Londinium, Londres, Camulodunum, Colchester y Verulamium, St. Albans. Bajo su dominio, Inglaterra comenzó a desarrollar algo que jamás había tenido: unidad territorial y conexión con Europa continental. Sin embargo, aunque la estructura romana era impresionante, no todos los britanos la aceptaron de buena gana. Algunos veían en los romanos no civilización, sino opresión. Y aquí viene uno de los episodios más dramáticos y olvidados: la rebelión de Boudica, una reina celta que lideró un levantamiento brutal contra los invasores. Su ejército quemó Londres hasta los cimientos y puso en jaque al dominio romano. Fue una heroína para unos y una amenaza para otros, pero sin duda una de las primeras figuras de resistencia inglesa. Durante casi 400 años, Roma controló esta tierra, pero como todo imperio, su fin estaba cerca, y cuando las legiones se retiraron, dejaron un vacío que muy pronto otros pueblos del norte vendrían a llenar con furia, fuego y barcos de guerra. Y así nos preparamos para el tópico 3, vikingos y sajones, sangre y fuego sobre la isla. 3. Vikingos y sajones, sangre y fuego sobre la isla. Cuando las legiones romanas abandonaron Britania en el siglo V, la isla quedó como un castillo sin guardias, rica, vulnerable y a la vista de todos. Fue entonces cuando nuevos invasores pusieron rumbo hacia sus costas, atraídos por la oportunidad y por la falta de defensa. Primero llegaron los anglos, sajones y jutos, pueblos germánicos que cruzaron el Mar del Norte desde lo que hoy son Alemania y Dinamarca. Al principio fueron invitados como mercenarios para proteger a los britanos de otras amenazas, pero en poco tiempo se convirtieron en conquistadores, y lo hicieron con una crueldad que marcó un antes y un después. Las ciudades romanas fueron abandonadas o saqueadas, los templos quemados. El latín y la cultura romana fueron lentamente reemplazados por lenguas germánicas y creencias paganas. La antigua Britania comenzó a dividirse en reinos: Wessex, Mercia, Northumbria, entre otros. Y aquí viene un secreto que pocos saben. El nombre Inglaterra nace precisamente de estos invasores. England viene de Englaland, que significa tierra de los anglos. Es decir, Inglaterra fue nombrada por quienes una vez fueron considerados bárbaros por los propios britanos. Pero el caos no terminó ahí. A partir del siglo VIII, un nuevo terror llegó del mar, aún más feroz: los vikingos. Estos guerreros del norte, expertos navegantes y maestros del combate, comenzaron a atacar monasterios, aldeas y ciudades costeras. Llegaban en silencio, saqueaban en minutos y desaparecían entre las olas. Sus ataques no eran solo por riqueza, también por territorio. Pronto, tomaron el control de grandes regiones del norte y este de Inglaterra, fundando el llamado Danelaw, donde sus leyes reemplazaron las sajones. Imagina el miedo. Los habitantes no sabían si verían el amanecer sin el rugido de un drakkar vikingo acercándose a la costa. Sin embargo, no todo fue guerra. Con el tiempo, algunos vikingos se establecieron. Se casaron con mujeres inglesas y comenzaron a fundar comunidades. De esta fusión nació una nueva cultura, mezcla de fuego y resistencia, que daría lugar a figuras legendarias como Alfredo el Grande, el rey que logró detener el avance vikingo y consolidar el reino de Wessex como el núcleo de un futuro país unificado. En este cruce de espadas, sangre y pactos, la identidad inglesa comenzó a tomar forma, ya no como una herencia romana, sino como una mezcla de sobrevivencia, adaptación y resistencia frente a lo imposible. Pero el mayor giro estaba por llegar. En el año 1066, un hombre del otro lado del canal cruzaría el mar con un ejército y reescribiría para siempre la historia de Inglaterra.
Eso nos lleva al tópico 4, Guillermo el Conquistador, el francés que cambió todo. ¿Te está gustando esta narrativa? Entonces dale like al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Cada suscripción fortalece nuestra comunidad de amantes de la historia. 4. Guillermo el Conquistador, el francés que cambió todo. Después de siglos de invasiones, fusiones culturales y reinos divididos, Inglaterra parecía empezar a encontrar cierta estabilidad. Sin embargo, en el año 1066, todo volvió a estremecerse con un solo nombre: Guillermo, duque de Normandía. Guillermo no era inglés, era normando, descendiente de vikingos que se habían asentado en el norte de Francia y que hablaban un francés cargado de ambición. Pero aquí viene el primer dato clave. Guillermo reclamaba que el trono de Inglaterra le pertenecía por derecho. Según él, el rey Eduardo el Confesor, sin hijos, le había prometido el trono. Pero tras la muerte de Eduardo, un noble anglosajón, Haroldo Godwinson, fue coronado. La respuesta de Guillermo: no envió cartas, no hizo alianzas. Cruzó el Canal de la Mancha con miles de soldados y caballos, decidido a tomar con sangre lo que creía suyo. El 14 de octubre de 1066 ocurrió una de las batallas más famosas de la historia europea. La batalla de Hastings. Fue brutal, cuerpo a cuerpo, durante horas. Al final del día, Haroldo yacía muerto con una flecha en el ojo, al menos según la leyenda. Y Guillermo fue proclamado Guillermo I de Inglaterra, también conocido como Guillermo el Conquistador. Pero aquí viene o segredo que muitos ignoran. La conquista de Guillermo no fue solo una victoria militar, fue una revolución total. Cambió el idioma, la aristocracia, las leyes, la arquitectura, los impuestos y hasta la forma de poseer tierra. Los anglosajones fueron desplazados de sus puestos de poder y los normandos ocuparon los castillos, las cortes y las iglesias. Fue como si un nuevo país hubiese nacido de la noche a la mañana. Uno de los legados más importantes de esa conquista fue el Domesday Book, un censo exhaustivo que registraba quién poseía qué en toda Inglaterra. ¿Por qué era importante? Porque permitía al rey cobrar impuestos con precisión milimétrica. Fue un instrumento de control y poder, y muchos lo consideran el primer paso hacia el moderno sistema de gobierno inglés. Además, Guillermo y sus sucesores comenzaron una intensa construcción de castillos de piedra, como la Torre de Londres, no solo como defensa, sino como símbolos de autoridad. Donde había un castillo normando, no quedaba duda de quién mandaba. El idioma también cambió. El francés normando se mezcló con el anglosajón, dando origen a lo que hoy conocemos como inglés antiguo medio. Palabras relacionadas con el poder, la ley y la comida fina, como court, judge, beef, vienen del francés, mientras que las palabras del campo y lo cotidiano, como cow, house, bread, permanecieron anglosajonas. Hasta el idioma refleja esa división social. Guillermo no solo conquistó un reino, sembró la semilla de la Inglaterra medieval, un país fuerte, organizado y decidido a mirar más allá de sus fronteras. Pero con el poder también vinieron nuevas traiciones, guerras internas y luchas por el trono. Y así entramos al tópico 5, reyes, traiciones y guerras sin fin. 5. Reyes, traiciones y guerras sin fin. Después de la conquista normanda, Inglaterra no encontró paz. Al contrario, entró en una era donde los reyes vivían mirando por encima del hombro, y los castillos se llenaban más de intrigas que de fiestas. Si pensabas que un nuevo linaje traería estabilidad, te sorprenderá saber que lo que vino fue una montaña rusa de traiciones, guerras familiares y luchas por el poder que duraron siglos. Los hijos de Guillermo el Conquistador heredaron su corona, pero también su ambición,
Su hijo Guillermo II murió en un accidente de caza que hasta hoy muchos creen que fue un asesinato encubierto. ¿Y quién se benefició? Su hermano Enrique I, que tomó el trono casi de inmediato. Pero cuando Enrique murió sin un heredero varón legítimo, se desató el caos. Fue entonces cuando ocurrió un hecho inédito. Una mujer, Matilde, hija de Enrique, fue designada heredera. Pero los varones no aceptaban a una reina sin rey al lado. En su lugar coronaron a Esteban de Blois, lo que desencadenó una guerra civil conocida como la Anarquía, 1135-1153. Durante casi 2 décadas, Inglaterra se convirtió en un campo de batalla entre nobles rivales, con castillos sitiados, pueblos arrasados y alianzas que cambiaban como el viento. Pero la cosa no termina ahí. Llegamos a uno de los reyes más complejos y estratégicos, Enrique II, esposo de la poderosa Leonor de Aquitania. Enrique creó las bases del sistema legal inglés moderno, pero también tuvo conflictos constantes con su propio clero, en especial con su amigo convertido en enemigo, Thomas Becket, arzobispo de Canterbury. ¿El resultado? Becket fue asesinado dentro de una catedral por soldados que, según dicen, malinterpretaron una orden del rey. Ese crimen sacudió Europa y convirtió a Becket en mártir y a Enrique en culpable público. Pero si crees que el drama había llegado a su fin, prepárate. Los hijos de Enrique II no fueron más tranquilos. Su hijo Ricardo Corazón de León pasó más tiempo luchando en las cruzadas que gobernando. Era valiente, sí, pero también dejó el reino en manos de otro hijo, Juan sin Tierra, uno de los reyes más impopulares de la historia inglesa. ¿Y qué hizo Juan? Subió impuestos, perdió territorios en Francia y humilló a los varones. El descontento fue tan grande que, en 1215, fue obligado a firmar la famosa Carta Magna. Este documento no solo limitaba el poder del rey, sino que sembró las bases de lo que siglos después sería la democracia parlamentaria. Un dato secreto: aunque la Carta Magna es vista hoy como símbolo de libertad, en su momento fue más un pacto entre nobles y el rey. El pueblo común ni siquiera era parte de la discusión. Los siglos siguientes no fueron más amables. Surgieron nuevas guerras, como la de los 100 años contra Francia, y luego la peor de todas, la Guerra de las Rosas, una lucha brutal entre dos casas reales, los Lancaster, Rosa Roja, y los York, Rosa Blanca, por el trono de Inglaterra. Imagina un país donde cada familia noble debía elegir un bando. Cada victoria era seguida por una traición. Cada coronación podía terminar con una ejecución. El reino estaba dividido, exhausto y sangriento, pero de esas cenizas una nueva dinastía estaba por nacer, una que, con astucia y poder, llevaría a Inglaterra a su edad de oro. Y así entramos en el tópico 6, Enrique VIII, el rey que rompió con el Papa. 6. Enrique VIII, el rey que rompió con el Papa. Después del caos de las guerras dinásticas, Inglaterra necesitaba un nuevo comienzo. Y fue entonces cuando llegó al trono uno de los reyes más fascinantes y polémicos de toda la historia inglesa, Enrique VIII. Enrique no solo era un monarca, era músico, atleta, poeta y un hombre de ambición desmedida. Cuando subió al poder en 1509, parecía el rey perfecto, joven, carismático y decidido. Pero detrás de esa fachada brillante se escondía un deseo incontrolable: tener un heredero varón. Su primera esposa fue Catalina de Aragón, una princesa española con la que estuvo casado más de 20 años. Juntos tuvieron varios hijos, pero solo una, María, sobrevivió. Enrique, obsesionado con la idea de asegurar la dinastía Tudor, culpó a Catalina por no darle un hijo varón. Aquí comienza una de las rupturas más dramáticas de la historia occidental. Enrique pidió al Papa la anulación del matrimonio, alegando que era inválido por haber sido esposa de su hermano fallecido.
Pero el Papa, presionado por el rey de España, sobrino de Catalina, se negó rotundamente. La reacción de Enrique: no esperar, no negociar. Rompió con Roma, fundó la Iglesia Anglicana y se proclamó a sí mismo como jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Así, un conflicto conyugal se convirtió en una revolución religiosa que sacudió a toda Europa. Pero ese fue solo el principio. Enrique se casó 6 veces. Algunas esposas fueron repudiadas, otras ejecutadas. De hecho, 2 de sus esposas fueron decapitadas por supuesta traición y adulterio: Ana Bolena y Catalina Howard. Un secreto inquietante: Ana Bolena, madre de la futura reina Isabel I, fue acusada con pruebas débiles y ejecutada en la Torre de Londres. Muchos historiadores creen que fue una conspiración para sacarla del camino. Durante su reinado, Enrique disolvió los monasterios, confiscó sus tierras y riquezas y los entregó a sus aliados nobles. Eso no solo debilitó el poder de la Iglesia Católica, sino que reconfiguró por completo la estructura económica del país. Grandes fortunas nacieron de esas tierras robadas a los monjes, y las raíces de la futura burguesía inglesa comenzaron a tomar fuerza. Además, bajo su mandato, el Parlamento inglés empezó a tener un papel más activo, marcando los primeros pasos hacia el constitucionalismo. Enrique necesitaba legitimidad para sus decisiones radicales, y por eso recurrió al Parlamento. Irónicamente, un rey absolutista terminó fortaleciendo las instituciones que siglos después limitarían el poder real. Cuando Enrique murió en 1547, dejó un reino dividido entre católicos, anglicanos y protestantes radicales. También dejó 3 hijos de 3 madres diferentes: Eduardo, María e Isabel, y con ellos comenzaría otra etapa turbulenta. Y esa historia continúa en el tópico 7, Isabel I, la reina virgen que conquistó los mares. 7. Isabel I, la reina virgen que conquistó los mares. Después del caos provocado por Enrique VIII y sus 6 esposas, Inglaterra quedó como un campo minado de tensiones religiosas e intrigas dinásticas. Su hijo Eduardo VI, un joven enfermizo, reinó poco. Luego subió al trono su media hermana María I, hija de Catalina de Aragón, que intentó restaurar el catolicismo a sangre y fuego. Tanto así que fue apodada María la Sanguinaria, por mandar a la hoguera a cientos de protestantes. Pero el verdadero giro de la historia llegó con la siguiente heredera: Isabel I, hija de Ana Bolena, una de las esposas decapitadas por Enrique. Su llegada al trono en 1558 marcó el inicio de una nueva era, una etapa que hoy se recuerda como la Edad de Oro inglesa. Isabel tenía todo en contra. Era mujer, protestante, y su nacimiento había sido declarado ilegítimo por su propio padre. Sin embargo, contra todo pronóstico, se convirtió en una de las monarcas más respetadas y temidas de Europa. Pero aquí va un dato fascinante: Isabel nunca se casó. Su decisión de mantenerse soltera fue tanto política como personal. Se presentaba como casada con su pueblo, y por eso fue llamada la Reina Virgen. Algunos piensan que era una estrategia para mantener el poder absoluto, ya que al casarse, un rey extranjero podría arrebatarle autoridad. Bajo su reinado, Inglaterra floreció. Se fortaleció la moneda, se impulsó el comercio, surgieron grandes figuras como William Shakespeare y la cultura se elevó como nunca antes. Pero sin duda, su mayor desafío fue la amenaza de la Armada Invencible de España. En 1588, el rey Felipe II de España, católico y expretendiente de Isabel, lanzó una flota colosal para invadir Inglaterra y devolverla al catolicismo. Fue una guerra de fe, poder y orgullo. Pero algo inesperado sucedió. Una combinación de tácticas navales inglesas y una tormenta devastadora destruyeron gran parte de la armada española. Lo que pocos saben:
Antes de la batalla, Isabel visitó a sus tropas en Tilbury y pronunció un discurso que aún estremece. Sé que tengo el cuerpo débil de una mujer, pero tengo el corazón y el alma de un rey, y de un rey de Inglaterra. Con esas palabras, selló su imagen de líder invencible. A partir de esa victoria, Inglaterra no solo se salvó, empezó a mirar al mundo como un nuevo imperio en formación. Exploradores como Francis Drake y Walter Raleigh se lanzaron a los océanos, estableciendo rutas de comercio, colonias y bases de poder que cambiarían para siempre la posición de Inglaterra en el planeta. Isabel murió en 1603 sin hijos, cerrando el capítulo de la dinastía Tudor, pero su legado era inmenso. Dejó un país unido, respetado y ambicioso. La semilla del futuro imperio británico ya había sido sembrada. Y así entramos en el tópico 8. El nacimiento del imperio británico. Si sientes que esta historia te está atrapando, imagina cuántas más están por venir. Haz clic en suscribirse y activa la campanita. Así no te perderás ni una sola. 8. El nacimiento del Imperio Británico. Tras la muerte de Isabel I en 1603, Inglaterra cerró la era Tudor y dio paso a la dinastía Estuardo. Pero la ambición sembrada en el corazón del pueblo inglés ya no podía apagarse. Habían vencido a la mayor potencia de su tiempo, España, y habían probado el sabor de la expansión ultramarina. El mundo se había abierto como un mapa por conquistar, y así comenzó una de las historias imperiales más impresionantes de todos los tiempos. Todo arrancó con pequeños pasos. Colonias en América del Norte, como Jamestown en 1607, fueron las primeras semillas. A ellas le siguieron territorios en el Caribe, en África y más tarde en Asia. No era solo conquista por la fuerza, aunque la hubo, sino también comercio, exploración, alianzas estratégicas y sí, muchas veces, explotación. Un secreto que no siempre se cuenta. El imperio no nació como un plan organizado desde Londres. Fue más bien una serie de aventuras comerciales privadas apoyadas por la corona, pero llevadas a cabo por compañías como la famosa Compañía de las Indias Orientales, que actuaba como una nación en sí misma, tenía ejército, firmaba tratados y dominaba regiones enteras en nombre del rey. Con el tiempo el comercio se convirtió en poder. Inglaterra exportaba tejidos, importaba especias, té, café, azúcar y, tristemente, esclavos. Porque sí, el Imperio Británico también fue uno de los grandes protagonistas del comercio de esclavos del Atlántico. Millones de africanos fueron capturados, transportados en condiciones inhumanas y vendidos en las colonias. Es una parte oscura, pero fundamental para entender cómo se financiaron muchas de las riquezas que construyeron las grandes ciudades británicas. Mientras tanto, el poder naval inglés crecía sin freno. En el siglo XVIII ya no eran simples exploradores, eran dueños de rutas marítimas globales. Londres se convirtió en el centro financiero del mundo. Las decisiones tomadas en Westminster afectaban vidas en Bombay, Kingston, Quebec, Ciudad del Cabo o Sydney. Y lo más asombroso, todo esto ocurrió sin que Inglaterra fuera un país enorme en tamaño. Pero tenía algo más poderoso que la extensión territorial. Un sistema organizado, una economía en crecimiento y una flota imparable. En ese tiempo nació una frase que se haría famosa. En el Imperio Británico, el sol nunca se pone. Porque literalmente siempre había una parte del mundo, alguna colonia, algún puerto, alguna isla, donde la bandera británica estaba izada y el sol brillaba. Pero a pesar del esplendor, las tensiones internas y externas no tardarían en emerger. Algunos pueblos dominados comenzarían a exigir libertad,
Y dentro del propio país, nuevas ideas, como el parlamentarismo, los derechos civiles y la democracia, empezarían a desafiar la autoridad absoluta de los monarcas. Y con eso llegamos al tópico 9, Revolución Industrial, el país que inventó el futuro. 9. Revolución Industrial, el país que inventó el futuro. Mientras el Imperio Británico se expandía por el mundo, algo aún más impactante ocurría dentro de sus propias fronteras. Inglaterra, que ya dominaba los mares y el comercio global, estaba a punto de revolucionar no solo su destino, sino el de toda la humanidad, y no con guerras, sino con máquinas. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, nació en Inglaterra la Revolución Industrial, un cambio tan profundo que dividió la historia en dos, antes y después de la máquina. Todo comenzó en ciudades como Manchester, Birmingham y Liverpool. Lo que antes eran pueblos agrícolas se transformaron en centros industriales llenos de humo, ruido y movimiento constante. Aparecieron fábricas textiles, minas de carbón, fundiciones de hierro y, sobre todo, las primeras máquinas a vapor que reemplazaron la fuerza humana y animal por potencia mecánica. Uno de los símbolos más poderosos fue el tren. La locomotora conectó regiones enteras, aceleró el transporte de mercancías y personas y cambió la manera en que el tiempo y el espacio eran percibidos. Antes, un viaje de Londres a Manchester podía tomar días. Con el tren, se redujo a unas pocas horas. Era como viajar en el futuro. Pero aquí viene un secreto incómodo. Mientras las clases altas se enriquecían, los obreros vivían en condiciones extremas. Niños de 7 años trabajaban 12 horas al día en fábricas oscuras. Las ciudades crecieron tan rápido que no había infraestructura para todos. Calles sin pavimentar, enfermedades como el cólera, viviendas compartidas por 20 personas. La pobreza y la desigualdad se volvieron parte del paisaje urbano. Al mismo tiempo, la ciencia y la tecnología florecieron. Inventores como James Watt, máquina de vapor, Richard Arkwright, hiladora mecánica, y George Stephenson, tren de vapor, fueron tratados casi como héroes nacionales. Inglaterra se convirtió en el taller del mundo, produciendo más bienes, más rápido y más barato que nadie. Este avance dio lugar a una nueva clase social, la burguesía industrial, que comenzó a influir en la política, en la economía y en la cultura. La aristocracia tradicional empezó a compartir el poder con estos nuevos empresarios que no heredaban castillos, pero controlaban las fábricas, los bancos y los ferrocarriles. Y esto trajo otra transformación silenciosa, pero imparable: la educación. Para alimentar esas industrias, Inglaterra necesitaba trabajadores capacitados. Comenzaron a surgir escuelas técnicas, universidades con orientación científica y periódicos que llevaban información a las masas. Por primera vez en la historia británica, el conocimiento dejó de ser exclusivo de los nobles. La revolución industrial también alimentó el poder del imperio. Los barcos eran más rápidos, las armas más letales, y los productos británicos inundaban los mercados coloniales. La riqueza producida por las fábricas de Lancashire o Yorkshire financiaba las guerras, los palacios y los parlamentos. Pero no todo era progreso. Con la industrialización también llegó una fuerte resistencia social. Obreros comenzaron a formar sindicatos, a exigir mejores salarios, condiciones dignas y el derecho a votar. Lo que comenzó como una revolución de hierro y carbón se convirtió también en una revolución humana. En pocas generaciones, Inglaterra había pasado de ser una isla agrícola a la cuna de la modernidad. Y con Londres como el centro financiero y político de este nuevo mundo, el país parecía imparable. Pero entonces llegó el siglo XX, y con él 2 guerras mundiales que pondrían a prueba todo lo que Inglaterra había construido. Y así,
Llegamos al tópico 10. Londres, la capital del mundo. 10. Londres, la capital del mundo. Después del impulso colosal de la Revolución Industrial, había una ciudad que se destacaba por encima de todas: Londres. No solo era la capital de Inglaterra, sino también el cerebro y el corazón del mayor imperio que la historia haya visto. A finales del siglo XIX y principios del XX, Londres era el centro del comercio, de la política, de la innovación y de la influencia global. Su puerto era uno de los más transitados del planeta. Sus bancos controlaban finanzas en todos los continentes y sus decisiones diplomáticas afectaban desde África hasta Asia. Un dato que pocos conocen: en esa época, más de un cuarto de la población mundial vivía bajo el dominio del Imperio Británico, y casi todo se coordinaba desde oficinas grises y elegantes del centro de Londres. Pero Londres no era solo poder. También era cultura, ciencia y arte. Era la ciudad de Charles Dickens, que retrató la vida dura de los pobres; de Charles Darwin, que desde ahí desafió el pensamiento religioso con su teoría de la evolución; de Florence Nightingale, que revolucionó la enfermería; y de Isaac Newton, cuyas ideas cambiaron para siempre la forma de entender el universo. Las universidades como Oxford y Cambridge, aunque ubicadas fuera de Londres, influían directamente en la élite política y científica de la ciudad. Y nacieron también grandes instituciones como el Museo Británico, que guarda piezas de civilizaciones antiguas traídas o tomadas de todas partes del mundo. Y aquí hay un secreto incómodo. Muchas de esas piezas, como los frisos del Partenón o la piedra de Rosetta, siguen envueltas en debates sobre si deberían ser devueltas a sus países de origen. Mientras tanto, la ciudad se modernizaba. En 1863, Londres inauguró el primer metro del mundo. Sí, el famoso Underground nació aquí, como una solución al tráfico caótico de las calles, y hoy es un símbolo de la ciudad. También fue la cuna de los grandes movimientos sociales. Mujeres como Emmeline Pankhurst lideraron las campañas por el voto femenino, enfrentando con coraje al sistema. Obreros, intelectuales, científicos y artistas convirtieron Londres en un hervidero de ideas. Durante esta época, la ciudad era un verdadero imán para el mundo. Gente de todas partes llegaba a buscar oportunidades, conocimiento, alianzas o simplemente a admirar su grandeza. Londres no era solo una ciudad inglesa, era una ciudad global. Sin embargo, el brillo de la capital no duraría para siempre. En el horizonte se acercaba un conflicto que no respetaría fronteras, coronas ni imperios. Y por primera vez en mucho tiempo, Londres no iba a dictar las reglas del juego. Iba a sentir en carne propia el peso de la guerra. Y con esto llegamos al tópico 11, 2 guerras mundiales que lo cambiaron todo. 11. 2 guerras mundiales que lo cambiaron todo. A comienzos del siglo XX, Londres brillaba como el centro del mundo. Inglaterra era vista como una nación invencible, con un imperio que abarcaba continentes y una economía sólida. Pero todo ese esplendor estaba a punto de ser sacudido por 2 catástrofes globales que harían temblar los cimientos de la nación: la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, no comenzó en Inglaterra, pero sus consecuencias se sintieron profundamente en el país. Cuando el conflicto estalló en Europa, el Reino Unido se unió en defensa de Bélgica y Francia contra el Imperio Alemán. Y aunque muchos pensaban que sería una guerra breve, se convirtió en una carnicería que arrastró a millones. Más de 700.000 soldados británicos murieron en las trincheras de Francia y Bélgica. Las familias de todas las clases sociales enviaron hijos, padres y hermanos al frente. La guerra no se quedó en el extranjero. Se coló en cada casa, en cada conversación, en cada plato vacío de comida racionada. Un dato que estremece:
Los soldados ingleses usaban silbatos para lanzarse al campo de batalla, sabiendo que quizás no volverían jamás. Y muchos regresaron con traumas profundos, lo que hoy conocemos como estrés postraumático, pero que en aquel tiempo se llamaba simplemente shell shock, shock de las bombas, y no era comprendido. Tras la guerra, Inglaterra quedó agotada física, emocional y económicamente. El imperio aún se mantenía, pero ya no era el mismo. La confianza se resquebrajó. Y apenas 2 décadas después, el horror regresó, aún más fuerte. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, y esta vez Inglaterra fue atacada directamente. Cuando Alemania, bajo el mando de Hitler, invadió Polonia, el Reino Unido declaró la guerra, y pronto Londres se convirtió en objetivo principal de los bombardeos nazis. Durante el periodo conocido como el Blitz, entre 1940 y 1941, más de 40.000 civiles murieron en ataques aéreos. Las noches se iluminaban con fuego, los refugios subterráneos se llenaban de familias enteras, y el sonido de las sirenas era parte de la rutina. Pero fue en ese momento cuando el espíritu británico brilló con más fuerza. El primer ministro Winston Churchill se convirtió en símbolo de resistencia, pronunciando discursos que pasaron a la historia. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Refiriéndose a los pilotos de la RAF que defendieron los cielos británicos. Un secreto poco conocido. Los servicios de inteligencia británicos, desde el complejo secreto de Bletchley Park, lograron descifrar el famoso código Enigma usado por los nazis. Ese logro acortó la guerra en años, pero se mantuvo en secreto absoluto durante décadas. La victoria llegó en 1945, pero el precio fue inmenso. Inglaterra emergió triunfante, sí, pero herida, endeudada y con un imperio que empezaba a desmoronarse. Las colonias, inspiradas por los ideales de libertad que Inglaterra defendía, comenzaron a exigir su independencia, y el país tuvo que enfrentarse al hecho de que ya no era el dueño absoluto del mundo. Y así entramos al tópico 12, el fin del imperio y el nacimiento del Reino Unido moderno. Haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿cómo no había escuchado esto antes? Si estás disfrutando, suscríbete ahora mismo. Esto es solo la mitad del viaje. 12. El fin del imperio y el nacimiento del Reino Unido moderno. Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, muchos esperaban que Inglaterra regresara a su esplendor imperial. Había resistido los bombardeos, había derrotado al nazismo y su gente había mostrado un coraje inquebrantable. Pero la verdad es que detrás de la bandera ondeando en lo alto se escondía un país agotado. Londres estaba en ruinas, su economía en números rojos y su población marcada por el trauma y la escasez. El Reino Unido había ganado la guerra, pero había perdido el imperio. Durante siglos, el imperio británico se extendió por África, Asia, América y Oceanía, pero a partir de 1947, ese dominio comenzó a desmoronarse. India fue la primera gran joya en independizarse, seguida por Pakistán, Birmania, Ceilán, actual Sri Lanka y muchas más. Un dato simbólico. Cuando la bandera británica fue arriada en Delhi, no solo cayó una tela, cayó un sistema entero de poder colonial. Este proceso fue conocido como descolonización, y aunque en algunos lugares fue pacífico, en otros estuvo marcado por conflictos, guerras civiles y tensiones raciales. El Reino Unido intentó mantener vínculos a través de la Commonwealth, una comunidad de antiguas colonias unidas por el idioma y ciertos valores compartidos, pero ya no era un imperio, era un país redefiniéndose. Al mismo tiempo, dentro de sus propias islas, la sociedad británica comenzaba a transformarse a un ritmo vertiginoso. Llegaron inmigrantes del Caribe, de la India, de África, que buscaban oportunidades en la madre patria. Londres, Birmingham
Manchester, comenzaron a llenarse de acentos, colores y costumbres diferentes. Y aquí viene un dato poderoso. En 1948 llegó al puerto de Tilbury el barco Empire Windrush, transportando cientos de caribeños para ayudar en la reconstrucción del país. Sin saberlo, habían iniciado la Gran Bretaña multicultural. Pero los cambios no solo eran culturales, la política también se transformó. Nació el Estado de Bienestar británico, con salud pública gratuita a través del NHS, educación universal y subsidios sociales. La idea era clara: si todos habían luchado juntos en la guerra, todos debían tener derecho a una vida digna en la paz. Sin embargo, los años siguientes no fueron fáciles. La economía se estancó. Hubo huelgas masivas, inflación, tensiones raciales, y surgió una figura que dividiría al país: Margaret Thatcher. Pero antes de eso, algo más estaba ocurriendo. Inglaterra, que durante siglos se había sentido superior al continente, comenzaba a mirar hacia Europa con otros ojos. La reconstrucción de Alemania, Francia e Italia avanzaba rápido, y en 1973 el Reino Unido se unió a la Comunidad Económica Europea, lo que más tarde sería la Unión Europea. Y ese paso nos lleva directamente al tópico 13, secretos bajo tierra, túneles, espías y códigos. 13. Secretos bajo tierra, túneles, espías y códigos. Mientras el Reino Unido se reconstruía por fuera, por dentro, bajo la superficie, operaba un mundo completamente invisible para la mayoría de los ciudadanos. Un mundo de pasillos secretos, puertas blindadas, códigos cifrados y agentes silenciosos que moldearon el curso de la historia desde las sombras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no solo resistió con bombas y discursos. Ganó batallas sin disparar una sola bala, usando la inteligencia. Y ese poder se centralizó en un lugar tan secreto que durante años fue solo un rumor: Bletchley Park, una mansión campestre ubicada al norte de Londres, donde trabajaron los mejores matemáticos, lingüistas, criptógrafos y hasta ajedrecistas. Allí, un equipo liderado por Alan Turing, uno de los padres de la computación moderna, logró un hito legendario: descifrar la máquina Enigma utilizada por los nazis para transmitir sus mensajes más confidenciales. Un dato impactante: la labor de desciframiento en Bletchley acortó la guerra al menos 2 años y salvó millones de vidas. Pero nadie lo supo por décadas. Todos los participantes fueron obligados a guardar silencio absoluto, incluso con sus propias familias. Y Bletchley no era el único centro oculto. Bajo las calles de Londres existe una red impresionante de túneles, búnkeres y salas de guerra subterráneas, construidas para proteger al gobierno y a la familia real en caso de invasión. El más famoso es el Cabinet War Rooms, el búnker donde Winston Churchill dirigía la resistencia británica. Allí, rodeado de teléfonos rojos, mapas gigantes y una atmósfera densa de tensión, se tomaron decisiones que cambiaron el destino del mundo. Pero incluso después de la guerra, el espionaje no terminó. Comenzó la Guerra Fría, y con ella, Londres se convirtió en una ciudad llena de agentes dobles, micrófonos escondidos y traiciones silenciosas. ¿Sabías que algunos de los espías más dañinos para el Reino Unido eran británicos? Uno de los casos más famosos fue el de los 5 de Cambridge, un grupo de jóvenes intelectuales educados en las mejores universidades que durante años trabajaron secretamente para la Unión Soviética. Un dato escalofriante: pasaban información clasificada directamente al KGB, y lo hicieron sin ser descubiertos durante décadas. Uno de ellos incluso ocupó un alto cargo en el MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior. Y aquí hay algo más. Hasta hoy,
No se sabe con certeza cuántos túneles secretos hay bajo Londres. Algunos se usaron durante los bombardeos, otros se conectaban con estaciones del metro, y hay quienes creen que todavía existen pasillos no registrados, listos para activarse en caso de crisis nuclear. El Reino Unido, conocido por su discreción, no grita sus secretos, los entierra, los camufla con historia. Y mientras el país parecía avanzar hacia una era de paz y globalización, una decisión moderna iba a dividirlo internamente como no se había visto en generaciones. Y con eso llegamos al tópico 14, Brexit, el rugido de una nación dividida. 14. Brexit, el rugido de una nación dividida. Después de siglos construyendo imperios y décadas ayudando a construir una Europa unida, el Reino Unido tomó una decisión que sacudió al mundo entero: salir de la Unión Europea. Este movimiento, conocido como Brexit, fue mucho más que una decisión política. Fue un terremoto emocional, cultural y económico que aún hoy sigue dejando ecos en cada rincón del país. Pero para entender el Brexit hay que retroceder unas décadas. En 1973, el Reino Unido se unió a la entonces Comunidad Económica Europea, buscando acceso a un mercado común y una recuperación económica tras la guerra. Con el tiempo, esta comunidad evolucionó hasta convertirse en la Unión Europea, UE, con instituciones compartidas, políticas migratorias, cooperación comercial y libre circulación de personas. Durante años, la relación fue útil pero tensa. Muchos británicos sentían que Bruselas, la sede de la UE, tenía demasiado poder sobre sus decisiones internas. Otros, en cambio, defendían que formar parte de Europa era clave para la economía, la estabilidad y la modernidad del país. Un secreto poco contado: la semilla del Brexit no fue sembrada por políticos, sino por una desconfianza social acumulada durante años. Problemas como el desempleo, la inmigración, los recortes públicos y la globalización hicieron que una parte importante de la población se sintiera olvidada y traicionada por la élite. En 2016, el entonces primer ministro David Cameron convocó un referéndum para decidir si el Reino Unido debía seguir en la Unión Europea. Muchos pensaron que sería una formalidad, pero el resultado sorprendió al planeta. 51,9% votó por salir, 48,1% por quedarse. El país se dividió entre generaciones, entre ciudades y zonas rurales, entre norte y sur, entre esperanzas y miedos. Londres, Escocia e Irlanda del Norte votaron mayoritariamente por permanecer. Inglaterra Central, suburbios y zonas rurales votaron por irse. El Brexit no fue solo un cambio de tratados, fue un grito nacional, una mezcla de orgullo herido, deseo de independencia y también de frustración acumulada. Pero tras la votación vino el caos. Negociaciones interminables, primeros ministros dimitidos, crisis en el Parlamento, protestas en las calles, incertidumbre en los mercados. Nadie parecía tener claro cómo salir, cuándo salir y a qué costo. El 31 de enero de 2020, tras años de tensión, el Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea. ¿Qué ha pasado desde entonces? La economía enfrentó nuevos retos: la escasez de trabajadores en sectores clave, problemas en aduanas, incertidumbre para los negocios. Y en lo político, Escocia volvió a alzar la voz por su independencia, argumentando que ellos fueron obligados a salir de Europa contra su voluntad. Irlanda del Norte, por su parte, vio reavivarse tensiones históricas entre unionistas y republicanos debido a los controles fronterizos. A nivel global, el Reino Unido busca ahora reposicionarse como una potencia independiente, negociando acuerdos comerciales bilaterales, reforzando la Commonwealth y tratando de mantener su peso diplomático sin la fuerza colectiva europea. Pero hay una verdad que pocos se atreven a decir,
El país sigue dividido. El Brexit no cerró un capítulo. Abrió uno nuevo, incierto y desafiante, donde el Reino Unido ya no es el mismo, pero aún no sabe en qué se está convirtiendo. Y ese dilema nos lleva directamente al tópico 15. ¿Qué le espera a Inglaterra? El futuro de una vieja potencia. 15. ¿Qué le espera a Inglaterra? El futuro de una vieja potencia. Inglaterra ha sido muchas cosas. Una isla olvidada, una tierra de reyes y traiciones, el núcleo de un imperio global, la cuna de revoluciones industriales, el centro de guerras, de espías, de cultura, y más recientemente, una nación dividida que busca reencontrarse consigo misma. Y ahora, tras el Brexit, en un mundo multipolar y cambiante, la gran pregunta es, ¿qué viene después? Inglaterra ya no tiene colonias ni un imperio, pero sigue siendo una potencia cultural, científica y diplomática. Su influencia se siente en el idioma inglés, en la literatura, en el arte, en la música, en la moda, en las universidades de renombre como Oxford y Cambridge, y en instituciones globales que aún llevan su sello. Pero eso no garantiza el futuro. Una verdad poco mencionada. El Reino Unido no es inmune a los quiebres internos. Escocia ha pedido nuevamente un referéndum para independizarse. Irlanda del Norte plantea tensiones latentes. Y hasta Gales ha empezado a hablar de autonomía. ¿Podría Inglaterra terminar sola? ¿Ser solo Inglaterra otra vez? A nivel económico, el país enfrenta grandes desafíos. Inflación, desigualdad creciente, crisis habitacional, presiones migratorias y el impacto del cambio climático. Londres sigue siendo un centro financiero mundial, pero otras ciudades sufren el abandono y la desindustrialización desde hace décadas. Muchos británicos sienten que su país es rico, pero ellos no lo son. Y sin embargo, hay señales de esperanza. Nuevas generaciones están más conectadas con el mundo, más preparadas tecnológicamente y más conscientes socialmente. El Reino Unido ha mostrado una capacidad única para reinventarse. Lo hizo tras las guerras, tras la pérdida del imperio, tras la crisis financiera, y puede volver a hacerlo. El desafío actual no es dominar territorios ni vencer enemigos externos. El desafío es reconstruir su identidad, reconciliar su pasado con su presente y decidir qué tipo de país quiere ser en el siglo XXI. Porque aunque el gran imperio británico ya no exista, la historia demuestra que Inglaterra nunca ha sido simplemente una nación, ha sido una idea de resistencia, de ingenio, de poder blando, de diplomacia, de reinvención constante. Y si algo ha quedado claro en esta historia, es esto. Nunca subestimes a una isla que aprendió a levantar imperios desde la niebla. El mundo observa. Inglaterra está de nuevo en una encrucijada, y la próxima página de su historia aún está por escribirse. Inglaterra no es solo una nación con pasado. Es un espejo del poder, del orgullo y de las decisiones que transforman generaciones. Desde sus reyes sangrientos hasta sus códigos indescifrables, desde sus imperios caídos hasta sus renacimientos políticos. Cada capítulo de esta historia es una advertencia y una lección para el presente. Porque lo más sorprendente no es lo que ya pasó, sino lo que aún está por revelarse. Y ahora que conoces sus secretos, pregúntate, ¿qué parte de esta historia se está repitiendo hoy sin que lo notemos? ¿Y qué papel jugarás tú en la próxima gran decisión que el mundo enfrente? No olvides suscribirte, compartir esta historia con alguien que necesite escucharla. Y sobre todo, nunca dejes de cuestionar lo que te contaron. Antes de que te vayas, asegúrate de estar suscrito. Revisa si el botón aún está en rojo y hazlo gris ahora mismo. Comparte este video con alguien que ama la historia o que necesita redescubrirla. Nos vemos en el próximo capítulo.